Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias. Quería darle la bienvenida a este primer Green Launch, que es un diálogo internacional ambiental que hacemos acá desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y pues les extiendo este caluroso saludo a nombre de la universidad, a nombre de la Facultad de Ciencias Sociales y la decana, la doctora Sandra Borda, creo que viene al final un momento, a nombre del director del programa de Derecho, que fue quien nos patrocinó el evento, el doctor Carlos Andrés Gómez, y a nombre también pues de los profesores del programa de Derecho, acá presentes la doctora Beatriz, el doctor Juan Carlos y el doctor Mateo, quienes pues también como anfitriones le damos la bienvenida a todos los aquí presentes. Primeramente quería como contarles la agenda de este encuentro y después un poco empezar en el desarrollo del mismo. En primera medida quisiera brevemente contarles qué es el Green Launch y cuál es el objetivo, hacerles una presentación del Green Launch. A reglón seguido, quisiera que en menos de un minuto nuestros ilustres invitados de fuera de la universidad, bueno, y también los profesores de la universidad nos dijeran brevemente quién es cada quien, como para que entremos en un proceso de reconocimiento, ¿no? Aunque nuestra coordinadora del evento, Marcela, quien es estudiante último semestre de Derecho y es ecóloga, nos preparó esta lista que ustedes ven con los nombres de los invitados para que más o menos tengamos un panorama de quiénes estamos acá sentados hablando acerca de asuntos ambientales y hoy concretamente del Acuerdo de París. Después, como este es el primer Green Launch, me tomé el atrevimiento y les presento mis excusas por ponerme por delante de los más ilustres ambientalistas e internacionalistas, pero me voy a permitir hacer una breve intervención de unos 15, máximo 20 minutos acerca de algunos temas, digamos, problemáticos que se han identificado desde el derecho internacional frente al Acuerdo de París, y posteriormente abriremos la palabra pues a nuestros asistentes para que puedan hacer breves intervenciones al respecto, dándole en este caso la oportunidad. He hablado con la doctora María Laura de la Cancillería. Ella ha estado en cabeza de las delegaciones de Colombia ante las COP, entonces pues primeramente le permitiremos a ella darnos algunas de sus apreciaciones como líder de este proceso, para que después, digamos, los participantes podamos entrar en algún diálogo. Y finalmente, ojalá ya al terminar pues el espacio, podamos llegar a algunas conclusiones, ¿listo? Y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con este Green Launch y para qué nos reunimos acá? ¿Qué es el Green Launch? Brevemente. El Green Launch, pues, como ven, es un almuerzo entre expertos y personas que trabajan, que practican, que ejercen, que estudian, digamos, en torno a asuntos ambientales de común interés y desde la interdisciplinariedad, absolutamente incluyente. ¿Cuál es el único requisito? Que sean personas que ya, digamos, están involucradas con el tema ambiental, ¿cierto? Y puede ser desde lo académico o también desde lo práctico, pero que trabajan en torno a estos temas, y podemos hacer un diálogo de un alto nivel en torno a los temas ambientales. Ese es precisamente como el objetivo. El objetivo es dual, para que lo tengamos, digamos, claro según lo hemos planteado. Tiene un objetivo sustantivo y un objetivo, digamos, pragmático. ¿Cuál es el objetivo sustantivo? Que nosotros tengamos el privilegio de sentarnos a comer un sándwich, digamos, con personas que saben de estos temas y poder discutir de fondo sobre asuntos ambientales globales y llegar, digamos, a identificar problemáticas, a proponer soluciones, entre otros. Ese es el objetivo sustantivo, poder debatir de fondo asuntos ambientales globales con expertos, con pares, con personas que saben del tema y sobre todo con personas que saben de especialidades que no es la propia. ¿Listo? Ahora, el segundo objetivo es pragmático. Y es que buscamos establecer un networking, ¿cierto? Un contacto, que nos conozcamos. El simple hecho de estar acá, y nuestra querida monitora y monitores nos hicieron el favor de hacer unos papelitos
con los nombres, y básicamente ese ya por sí es uno de los grandes efectos del Green Launch, que nos podamos sentar y podamos ver la placa de cada quien y saber, digamos, conocerle la cara a muchas de las personas que hay veces vemos en internet, o vemos en publicaciones, los vemos en reuniones, pero que no los conocemos personalmente, para efectos de precisamente generar redes de trabajo en torno a los temas ambientales. ¿Cuál es el objetivo de que nos conozcamos simplemente las caras y ya nos saludemos con cara y nombre propio? Que, por ejemplo, desde la perspectiva del gobierno, como María Laura, el día de mañana diga, oiga, hay unos tipos que son académicos y trabajan en esto, en determinado punto de pronto a mí me serviría un apoyo académico. Y viceversa, que nosotros los académicos no escribamos cosas irrelevantes, ¿cierto? Porque nosotros escribimos artículos, libros, sino que escribamos piezas relevantes, útiles, que el día de mañana quienes van a las reuniones digan, oiga, lo que están escribiendo los académicos realmente me sirve. Y quienes son de la empresa privada y la sociedad civil, pues precisamente que entren en esa, digamos, sinergia y también puedan decir, oiga, mi voz es esta, mi opinión es esta, mi contribución es esta. Entonces que seamos escuchados, pero que también nosotros podamos hablar. Ese es básicamente el escenario del Green Launch. Entonces, pues inicio con mi intervención. Como les digo, simplemente son unos comentarios muy generales en torno al Acuerdo de París. Datos generales para que todos nos pongamos digamos, en la misma página. Finalmente, según revisé hace un instante en UN Treaty, en el depositorio oficial de Naciones Unidas, dicho sea de paso, hoy se cierra, digamos, el año en el cual estaba abierto a la firma el Acuerdo de París, coincide con el Día de la Tierra, que es mañana, y entonces pues más o menos a hoy podemos tener cuál es el balance de quiénes están adentro, quiénes están fuera y qué pasó. Este es como el balance adoptado por 195 países y la Unión Europea. Todavía están 54 países sin ratificar el acuerdo. Colombia es uno de ellos, ya ahorita yo no sé, quienes sepan nos cuentan cómo va el proceso, pero Colombia aún no ha ratificado. Para sorpresa de muchos, China y Estados Unidos finalmente firmaron y ratificaron, según aparece en la informe oficial de Naciones Unidas. El acuerdo es adoptado como un anexo de una decisión de la Conferencia de las Partes, número 21 en París. Fue abierto a firma precisamente mañana, hace un año, el 22 de abril de 2016, y hasta hoy, 21 de abril, digamos, está abierta la firma. Entraba en vigor cuando el 55% de los emisores del mundo ratificaran el acuerdo, y eso ocurrió eso ocurrió en noviembre, ¿cierto? Del año 5 de octubre de 2016. Y conforme a las reglas del tratado, entró en vigencia el 4 de noviembre de 2016, entonces el tratado ya está finalmente en vigencia. 195 firmas, 143 partes. ¿Quiénes no firmaron y quedó ahí como la cosa? Arabia Saudita, Irak, Nigeria, Armenia, Benín, Cabo Verde, Corea del Norte, Siria, Yemen, Moldavia, Birmania, Ecuador, Nicaragua. Por ejemplo, me gustaría que nos contaras por qué estos países, no sé si sabes, latinoamericanos no han firmado. Ecuador, Nicaragua, Corea del Sur, Laos, Macedonia, Gambia y Kazajistán. ¿Listo? ¿Quiénes son los primeros que firmaron, obviamente, y los mayores entusiastas con el acuerdo? Pues principalmente los pequeños estados insulares en vías de desarrollo. Frente al acuerdo, digamos, no quiero entrar en detalle, obviamente ustedes lo conocen mejor que yo, pero simplemente quiero, digamos, identificar algunas de las principales reflexiones que han circulado desde el punto del derecho internacional público, digamos, en la academia que se ha producido. Y eso es lo que quiero como brevemente compartir. ¿Cuál es la principal crítica que se le ha hecho al Acuerdo de París? Esencialmente que el Acuerdo de París es soft law, o lo que básicamente se ha considerado como una categoría de soft law legal. Y sobre eso quiero, digamos, hacer apreciación de algún desarrollo doctrinal, ya vi por ahí mirada, ¿cierto?, acerca de soft law, ¿no? Entonces, nosotros tradicionalmente hemos entendido el soft law solamente como aquellos documentos que no son adoptados como tratados o que no emergen como costumbre internacional y son
normalmente identificados como declaraciones políticas, directrices, ¿cierto? Guías de ruta, etcétera, en las cuales se adoptan modelos normativos. No obstante, digamos, en la doctrina de la teoría de las fuentes del derecho internacional, alguna corriente ha dicho que también puede haber soft law dentro de hard law, lo cual suena aparentemente contradictorio. Y es que aunque el Tratado de París, el Acuerdo de París es un tratado, ¿cierto?, conforme a las fuentes clásicas que describe el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y podría ser catalogado por cualquier persona como hard law, algunos consideran que él es hard law, él es soft law legal, por cuanto, aunque su formato es de hard law y es de tratado, sus contenidos, conforme se encuentran redactados, son tan laxos y tan suaves que de los mismos no se pueden derivar verdaderas obligaciones internacionales. Digamos, y así es como se ha categorizado en la doctrina de las fuentes el llamado soft law legal. ¿Por qué es legal? Porque son cláusulas que están dentro de tratados internacionales, pero por su redacción es tan débil que es difícil derivar de ellos responsabilidad internacional. Y esto viene ligado esencialmente a que, y esto lo ha desarrollado la Corte Internacional de Justicia, en materia de derecho internacional ambiental existen obligaciones procedimentales y obligaciones sustantivas, y básicamente la mayoría de las obligaciones claras que aparecen en París son más obligaciones procedimentales que terminan siendo obligaciones de medio que verdaderas obligaciones de resultado. Entonces, por estas razones, desde el campo de estudio, digamos, en el que yo particularmente me dedico, es que algunas corrientes, y vuelvo y digo, esto solo estoy presentando algunas corrientes doctrinales, han sostenido que el Acuerdo de París es soft law, ¿listo? Porque de sus cláusulas, por ejemplo, sería casi que imposible derivar una demanda internacional. Y eso precisamente a qué se debe, y ya en esto ustedes saben por supuesto más que yo, a que mientras que el protocolo de Kioto sí contenía unas metas muy concretas que iban dirigidas a sujetos concretos. ¿Cuáles eran los sujetos? Los países desarrollados. Y la meta concreta era precisamente reducir el 5% de las emisiones de gases con efecto invernadero conforme a los estándares preindustriales, que es esencialmente el estándar previsto en las tablas del año 1900. Eran compromisos concretos, que eran medibles, eran cuantificables, y por ende pues también era medible o cuantificable alguna, digamos, violación o vulneración al estándar. Y por ende de ello se podría derivar claramente responsabilidad internacional. Por el contrario, en el acuerdo, digamos, de París, no existe específicamente una meta absolutamente concreta, ¿cierto? Sino que simplemente incluye en el artículo 2.1 literal A el siguiente, digamos, la siguiente ambición o aspiración global, que es importante que la leamos porque básicamente es el punto nuclear de todo el Acuerdo de París. Y dice que la aspiración de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Entonces, como pueden ver, debido a esto, mientras que en Kioto el precepto era específico y en París el precepto es global, digamos, es la razón esencial por la cual desde la perspectiva de las fuentes se ha llegado a alegar, y es el principal argumento que ustedes pueden encontrar en la revisión de la doctrina, que el Acuerdo de París es soft law. Ahora, ¿qué pasa? También se da otro desarrollo, y es que básicamente el cambio climático deja de convertirse una obligación específica para cada una de las partes para llegar a ser más una preocupación común de la humanidad. Y esto ha generado también otras corrientes en la doctrina, digamos, que existe a la fecha,
y es que el cambio climático podría lamentablemente llegar a tener el destino de la llamada tragedia de los comunes o the tragedy of the commons, ¿no? Que es comúnmente conocida en la literatura del derecho internacional ambiental. ¿Por qué? Porque por cuanto no existen metas, digamos, que sean susceptibles de particularizarse frente a cada uno de los estados, sino que es una meta global, o lo que la misma convención denomina el Global Stocktake, ¿sí? Así es el nombre correcto. Entonces termina siendo una preocupación común que a la vez es de todos, pero no es de nadie, ¿no? Y entonces la otra, digamos, crítica que se suele hacer en la doctrina es, bueno, al no estar particularizada podría surtir, digamos, este fatídico destino, y es de simplemente no cumplirse por cuanto no hay un doliente específico al cual pueda, digamos, solicitarle el cumplimiento de la obligación. Como les digo, todo esto son críticas que se dan en la doctrina. Frente a esto, también, digamos, algo que yo puedo, digamos, añadir frente a esta lectura que se hace en la doctrina, y es desde el punto de vista de la responsabilidad internacional, ¿no? Y es que el Acuerdo de París puede implicar un paso o un cambio o un movimiento, mejor decirlo así, de la responsabilidad internacional propiamente dicho, o lo que en derecho internacional sí se conoce como responsibility, a la llamada accountability, ¿cierto? De la responsabilidad legal propiamente dicha, de la cual sí puede derivarse, digamos, concretamente demandas y mecanismos de solución de controversias, demás, a un tema de accountability, que en español se traduce también como, pues se suele usar como responsabilidad, pero que es más una rendición de cuentas, ¿cierto? Una rendición de cuentas y un tema, digamos, más de reporte. Y esto, pues, particularmente generaría la imposibilidad de que estos compromisos pudiesen llegar a mecanismos de solución de controversias. Y ese es concretamente el otro reto que existe. Bueno, el otro tema, digamos, que se ha discutido es el siguiente, y quiero también provocarlos con lo siguiente. Y es que se ha dicho que el Acuerdo de París genera otro efecto, y es que el cambio climático deja de ser un asunto de derecho internacional para convertirse en un asunto de derecho interno. Y me gustaría después sus reacciones al respecto, y es por lo siguiente, porque en la medida en que cambia el enfoque, ya no es un enfoque de arriba hacia abajo, sino es un enfoque de abajo hacia arriba, ¿cierto? O lo que se conoce como el bottom-up approach. Entonces, básicamente, el cambio climático deja de ser asunto de derecho internacional, de internacionalistas, como quien les habla, y es algo que ya debe, digamos, ser abordado por el derecho interno. De modo que el derecho internacional básicamente lo único que va a hacer es proveer un sistema burocrático e institucional para facilitar que los ordenamientos jurídicos internos puedan cumplir las metas de cambio climático. Y básicamente he leído, digamos, escritos de internacionalistas que dicen el cambio climático dejó de ser asunto de derecho internacional. ¿Por qué? Porque el Acuerdo de París así lo hizo, ¿cierto? Entonces les dejo como esa otra, digamos, reflexión. ¿Qué pasa? Pasa otra cosa. Ustedes saben, en Río de Janeiro pues se enuncian por primera vez los principales principios de derecho internacional ambiental. Y la Convención Marco y los subsiguientes instrumentos que la desarrollan respaldan continuamente estos principios consuetudinarios, algunos ya reconocidos en la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Y estaban principios como el principio de prevención, el principio de precaución, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, por supuesto el principio de desarrollo sostenible, soberanía permanente sobre los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. La equidad intergeneracional, por supuesto. Pero entonces el otro cuestionamiento que se ha dicho es, ¿no está París negando en últimas estos principios cuando finalmente dice, sabe que ya no hay obligación, simplemente vayan a sus países y de manera interna hagan lo que esté a su alcance y lo que les sea posible para cumplir con este Global Stocktake
y miremos a ver qué pasa. Entonces un poco la otra pregunta es hasta qué punto París ha llegado a cumplir un efecto adverso y es de negar la imperatividad que tienen unos principios que se han forjado y que han emergido consuetudinariamente ya en Harlow, digamos, a través de diversas prácticas. ¿Por qué? En la medida en que, digamos, ya niega la responsabilidad que le corresponde a los estados y a los sujetos de derecho internacional frente al tema para dejarlo como un asunto esencialmente voluntario, ¿no? Más como principios voluntarios, de principios vinculantes a principios voluntarios. Entonces es como el otro debate que esencialmente se ha generado. Y frente a los principios quiero hacer una última comentario, porque no son ni siquiera reflexiones, y es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y entonces frente a ese principio en particular, también digamos la doctrina internacionalista ha dicho hasta qué punto el Acuerdo de París negó de manera específica el principio, lo modificó para hacer un cambio. Entonces ya no hablamos de responsabilidades comunes pero diferenciadas, sino de responsabilidades comunes pero diferenciadas y atendiendo circunstancias particulares. Entonces, digamos, ese adendum de las circunstancias particulares se ve como una adición que lo que hace es negar la imperatividad, digamos, y negar las victorias, los alcances, los avances que había logrado el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que desarrolló Río y que fue contenido en la Convención Marco. Y en ese mismo sentido, digamos, la gran pregunta es hasta qué punto París sigue en consonancia con el Acuerdo Marco, con la Convención como tal. Y hasta qué punto París lo que hace es, en cierta medida, digamos, dar algunos pasos atrás de avances que se habían conseguido aún incluso desde 1992. Como ustedes saben, digamos, no hay duda, y ya no lo comentarán nuestros comentaristas, que el Acuerdo de París fue un éxito diplomático, ¿no? Eso es indudable. Aplaudimos, se tomaron fotos, se logró que Estados Unidos firmara, China, está Rusia pendiente de ratificación, pero también firmó, y diplomáticamente se ve como un éxito. Pero quise lanzarles únicamente no los comentarios positivos, sino los comentarios críticos, digamos, que circulan en la doctrina internacionalista, para que un poco pensemos también la forma en que el Acuerdo de París termina o no termina siendo una herramienta de hard law dura, ¿cierto?, por medio de la cual se busca, pues, atender ese problema común de la humanidad como es el cambio climático. Por último, y ya con esto concluyo, quedan pues los retos para los países y los retos para Colombia. Y es que en la medida en que ya nos vamos al bottom-up approach, ¿cierto?, del cambio climático, ¿qué pasa? Que el cambio climático ya está en manos, por ejemplo, en este caso, del Estado a su interior. ¿Por qué? Porque las obligaciones que quedan ya no son sustantivas, sino son obligaciones, digamos, procedimentales, pero no menos importantes. Comunicaciones nacionales, informes bienales de actualización, proceso de evaluación y examen internacional, proceso de consulta y análisis internacional. Y básicamente eso ya queda en el campo, digamos, de los países. Y la gran pregunta es, ¿cómo el Estado colombiano va a afrontar, digamos, esos sistemas de reportes? Ojalá reportes que no sean solo cumplimientos de formas, sino que sustantivamente impliquen unas contribuciones significativas dentro del marco de la Convención. Y, por ejemplo, desde Cancillería habrá retos como buscar cooperación. Una de las obligaciones que se presenta acá para los países en vía de desarrollo es incluir quiénes le brindó cooperación, ¿no? Mirar qué países desarrollados ayudaron en esos procesos de contribuciones nacionales. Entonces, tiene que aumentarse la cooperación, tiene que aumentarse la institucionalidad. El tema del cambio climático tiene que dejar de ser un asunto exclusivo de los diplomáticos y de las relaciones internacionales para volverse un asunto de la sociedad civil, de la academia, de la empresa privada, ¿cierto?, entre muchos otros, y ahí es donde precisamente se dan todos estos retos.
Entonces, le doy la palabra a la doctora María Laura. No sé si quieres pasar al frente, quieres hablar desde allá, cómo te sientes mejor. Como tú te sientas mejor, pues si quieres para que la gente te pueda ver, si estás de acuerdo, te puedes hacer al frente. Y después, pues abrimos la palabra. Yo quería que María Laura hablara, pues porque nosotros hemos estudiado estos temas desde los libros, en cambio ella ha estado allá. En el lugar de la noticia y seguro pues tiene cosas interesantes que compartirnos. Muchas gracias. Hola, ¿funciona? Sí. Bueno, 10 minutos me dijiste. Sí. Bueno, empiezo por decir que yo sí fui profundamente provocada por esa introducción. Hay varias aclaraciones que quiero hacer y compartir con ustedes. Entonces, voy a hacer algunas aclaraciones sobre la primera parte de la introducción y después les voy a contar qué es lo fundamental que nosotros identificamos y que buscamos quedara en el Acuerdo de París para que fuera, digamos, el catalizador de acción que necesitábamos a nivel nacional y a nivel internacional. Lo primero es que Colombia firmó el Acuerdo de París mañana hace un año, el 22 de abril, en el evento que se hizo en el marco de las Naciones Unidas, que fue este evento especial en el que firmaron muchísimos países y algunos han ido firmando después. Colombia, en efecto, no ha ratificado el acuerdo. Y la razón escapa un poco al ejercicio que puede hacer la Cancillería y escapa un poquito al control del Ejecutivo. Primero, el proceso para la ratificación es supremamente largo. Nosotros primero hicimos un proceso de consulta para pedirle el concepto a las entidades que tienen competencia en la implementación sobre la firma. Como ustedes sabrán, y entiendo aquí estamos con varios internacionalistas, la firma lo que hace es manifestar, digamos, la voluntad del acuerdo de cumplir con el objetivo del tratado y de estar, digamos, conforme con el proceso, que, digamos, es un espaldarazo también a la delegación que hizo el proceso de negociación hasta ahí. La ratificación sí obligaría al país a cumplir las disposiciones puntuales del tratado. Entonces, tenemos que hacer dos consultas. La primera para la firma y la segunda para la ratificación. Esas consultas las hace la Cancillería y tenemos el visto bueno de todos los ministerios sectoriales que tienen competencia para la implementación y que tienen iniciativa legislativa. Además del DNP, que no tiene iniciativa legislativa, pero pues son supremamente relevantes para la implementación del tratado. ¿Qué hace la Cancillería con eso? Prepara una carpeta, la firman los ministros. Como ustedes saben, el presidente ha impulsado bastante el tratado, incluso se firmó en un consejo de ministros, cogió la carpeta y dijo, lo paso para firma. Ese es un proceso que suele demorarse muchísimo, mientras en un ministerio firman y lo pasamos al otro y al otro y al otro, y en el Acuerdo de París eran casi 8 firmas, y además las carpetas se pierden. No, ustedes no saben lo que es ese proceso de preparar siquiera la carpeta que se va para el Congreso. Nosotros radicamos el proyecto finalmente el año pasado y está en manos del Congreso. O sea, obviamente los enlaces legislativos de la Cancillería y del Ministerio de Ambiente y los ministros por su lado pues hacen, digamos, la labor que pueden para impulsar el proyecto en el Congreso. Lo han agendado varias veces, tuvo un primer debate el año pasado y fue aprobado por unanimidad. Estamos pendientes de que hagan el segundo debate. Lo han agendado 2 veces y no ocurre el debate porque además estamos compitiendo con la agenda de paz. Muy complicado. Tenemos también pendiente el de Minamata, que fue aprobado ayer, antes de ayer, por unanimidad también en primer debate en el Congreso. Por eso no hemos ratificado, y la mala noticia es que una vez el Congreso lo apruebe, ojalá antes del 20 de julio de este año, pasa a control automático de la Corte. Y la Corte, que también está con temas de paz, se está demorando entre 6 meses y año y medio. Y hasta que la Corte no dé su visto bueno sobre el tratado, no se puede depositar pues el instrumento de ratificación, lo que es gravísimo porque nos quedaríamos por fuera, como va a ocurrir con Minamata, de la primera conferencia de las partes del tratado. Y aquí voy a explicar una cosa que nos pasó. En efecto, el tratado entró en vigor, nunca antes había pasado algo así con un tratado internacional, ni siquiera había pasado un año y el tratado entró en vigor. Gran noticia, gran problema procedimental para nosotros en la negociación, muy complicado de manejar. ¿Por qué? Toma años negociar las decisiones puntuales que permitirían implementar el tratado, ¿sí? Hagan de cuenta, es como que salga una ley y tienen que reglamentarla.
Entonces el tratado tiene unas disposiciones generales que obviamente ya están en vigor, pero hay que reglamentarlo. El protocolo de Kioto tomó 7 años para negociar los acuerdos de Marrakech, que son ya, digamos, ya no es un tratado, son decisiones de la conferencia de las partes para implementar el tratado. ¿Todos saben qué es la conferencia de las partes? Sí. A menos de que alguien me avise, no explico. Listo, sigo. Ok, entonces, 7 años tomó el acuerdo de Kioto. Entonces, ¿qué habíamos dicho nosotros? Aprobemos el acuerdo de París en el 2015, que entre en vigor en el 2020 y tenemos 5 años para negociar. Pues el tratado entró en vigor en 10 meses. Es una gran noticia y otra vez un gran problema procedimental, entre otras porque nos quitó el tiempo de negociación para tenerlo listo. ¿Qué pasó en la COP anterior? ¿Qué ocurrió en Marruecos? Se decidió que se acuñó, digamos, un nombre que se llama el Paris Rulebook, como el libro de reglas del Acuerdo de París. Y dijimos en Marruecos que ese acuerdo, que ese libro de reglas, tenía que quedar acordado en la COP24, que tiene lugar el próximo año en Polonia, que es en 2018. Eso hace que una negociación que pensábamos que teníamos 5 años, tenemos 2. Y es un trabajo enorme lo que queda por negociar, pero así como una carga de trabajo que va a ser bien impresionante. Cuando eso pasó en la negociación de París, se hicieron sesiones adicionales de negociación para el tratado. ¿Por qué entró en vigor tan rápido el tratado? Primero porque hubo un acuerdo entre Estados Unidos y China. Esto, perdón la informalidad, lo pedaleó fuertemente el presidente Obama y se fue de la manito con China para anunciar su contribución nacional, para firmar y para ratificar. Lo hicieron en conjunto los dos, todo el tiempo. Obviamente las cosas han cambiado, pero por eso entró en vigor, porque eran 2 requisitos. No era el 55 países que cubrieran al menos el 55% de las emisiones globales. ¿Para qué? Pues porque no queríamos que firmaran un montón de islas, un montón de los países africanos chiquitos, y arrancamos a trabajar con el tratado con eso. Digamos, casi que no valía la pena si los grandes emisores no estaban. La Unión Europea, ¿qué hizo? La Unión Europea suele tener que esperar a que sus individuales miembros países ratifiquen para después poder ratificar como Unión Europea. La Unión Europea lo resolvieron internamente, ratificó sin que hayan ratificado sus Estados miembros. Y eso hizo, ellos fueron los que hicieron pasar el umbral de las emisiones y entró en vigor el tratado. ¿Qué pasó entonces? Tocó convocar a la primera conferencia de las partes, actuando como reunión de las partes del protocolo del Acuerdo de París. Y estábamos por fuera un montón de países, incluidos Colombia. Entonces, claro, hay un debate enorme de no nos pueden dejar por fuera, nosotros contamos con 5 años para ratificar. Hay países cuyo proceso simplemente no se puede hacer más rápido, como el de Colombia, y menos con la coyuntura de paz. Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a abrir la CMA, no se llama COP, sino CMA, y el protocolo de Kioto se llama CMP. Vamos a abrir la CMA y la vamos a suspender hasta el 2018. Por eso la CMA no adoptó decisiones en Marruecos. Por eso dijimos, el Acuerdo de París va a tener su libro de reglas en el 2018, en donde la CMA va a cerrar su primera sesión, con lo que, porque, ¿qué hizo el Acuerdo de París? Perdón, me devuelvo. No se puede leer aislado el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es el Acuerdo de París y la decisión 1CP21 de la COP, que es donde está mucho más detalle que el acuerdo y donde están muchos de los mandatos que quedaron de lo que queda por negociar. Entonces, ¿qué dice la decisión 1CP21? Tal cosa que está pendiente la decidirá la CMA1. Tal cosa que está pendiente lo decidimos en la CMA1. Tal cosa, CMA1, que en nuestras cabezas iba a ser en el 2020, cosa que no pasó. Entonces lo que dijimos fue, todos esos mandatos que tiene la CMA1 no los vamos a tomar en Marruecos, primero porque no hemos alcanzado ni a charlarlo, ni siquiera hay borrador de las decisiones, pero segundo porque hay muchos países por fuera que están todavía en sus procesos de ratificación, es que no había pasado ni un año. Entonces dijimos, va para 2018. En la COP del 2018, la CMA1 va a adoptar el libro de reglas y cierra su primera sesión. La del 2019 será la CMA2. Y si Colombia no ha ratificado para ese momento, otra vez no depende solamente del Ejecutivo, pues simplemente no somos parte de ese proceso de toma de decisión. Y eso nos va a pasar con Minamata, que es el de Mercurio, y es gravísimo. El de Minamata va a entrar en vigor este año, y Colombia pasó primer debate antes de ayer. Entonces es un poco frustrante, pero quiero explicarles que ese es el proceso y esa es la razón por la que se demora tanto. Paso a las provocaciones.
El Acuerdo de París no es soft law bajo ninguna teoría del derecho internacional. Es un acuerdo, estamos hablando justamente de la ratificación, es un tratado de derecho duro, si no, no se ratificaría, punto. Ahora, sí hay una diferencia en la flexibilidad y lo duras que son las disposiciones internas. Ustedes no saben la pelea tan brutal en la negociación, por si una cosa decía, los países deberán, o los países deberían, o los países podrán. A muerte es esa pelea. Los verbos en inglés son shall y should. Y eso, mejor dicho, dio para horas de negociación. Hay muchísimas disposiciones en el tratado que son las partes deben tal cosa. Entonces, el tratado es derecho duro, lo estamos ratificando. Hay disposiciones que son de derecho duro, hay disposiciones que son procedimentales y hay disposiciones que no son procedimentales, pero sí son obligaciones de medio. Se me acabaron los 10 minutos y voy a hablar más rápido. Entonces, súper importante aclarar eso. Otra cosa que quería aclarar, claro que tiene doliente el tema de cambio climático. Obviamente hay una diferencia respecto al protocolo de Kioto. ¿Qué hizo el protocolo de Kioto? Puso en el tratado las metas de los países desarrollados y les dijo, ustedes reducen eso. Eso era políticamente imposible en el Acuerdo de París. ¿Por qué? Porque cuando ustedes, y ahí voy a lo de CBDR, que es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, y hago también una precisión. Así lo dice los principios de Río, responsabilidades comunes pero diferenciadas. La colita que le puso la Convención Marco de Naciones Unidas no es la de las circunstancias nacionales, es la de respectivas capacidades. Y hace totalmente lo contrario que quitar responsabilidad. Lo que hace es decirle a los países en desarrollo, que suelen decir, qué pena, señores desarrollados, ustedes que emitieron todo en la época de la industrialización, cosa que es cierta, tienen una responsabilidad histórica por las emisiones que hoy están causando el problema. Luego, resuélvanlo. Eso es lo que ellos usan, responsabilidades comunes pero diferenciadas, para decir, ustedes tienen una responsabilidad histórica, resuélvanlo. Y a mí me dan plata para adaptarme. Lo estoy poniendo un poquito caricaturesco, pero no está tan alejado de una intervención de esos países. ¿Qué hace responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas? Es, bueno, hay una responsabilidad histórica, de acuerdo, pero ustedes, señores, tienen hoy en día una capacidad para hacer algo al respecto. Entonces vamos a hacer todos algo al respecto en la medida de nuestras capacidades. Cosa que significa grandes emisores en desarrollo, India, Sudáfrica, Brasil, China, entre otros. Por favor, nos ponemos a trabajar. Entonces, de hecho, eso es súper importante y Colombia se da la pela a muerte para que siempre que aparece CBDR tenga la colita del RC. Y a los países de la extrema del mundo en desarrollo se muerden un codo de la piedra con el RC, pero así quedó en la convención. Entonces, eso también muy importante aclararlo. Sí tiene doliente, porque claro, cuando ustedes le dicen al mundo en desarrollo, señores, ustedes que se están desarrollando, nosotros que tenemos una responsabilidad histórica, aunque haya una capacidad actual, súbanse al bus de tener que reducir emisiones con lo que cuesta eso, que tal vez ya lo hablaremos ahora, pues el mundo en desarrollo dice, no, un momentico, porque es que nosotros no tenemos la capacidad de ustedes, nos estamos todavía desarrollando y eso va a implicar algo de emisiones. Claro, ahora hay unas tecnologías nuevas, pero tenemos que mirarlo. Entonces, ¿qué pasó? Se perdió ese componente tan duro del top-down de esto es lo que ustedes van a reducir. ¿Por qué se sacrificó eso? Para que no fuera un compromiso solamente de los países desarrollados, sino que el mundo en desarrollo, que tiene de los más grandes emisores hoy en día, de los más grandes emisores son en desarrollo. Entonces, ¿qué se hizo? Sacrificar el componente top-down de Kioto, tan duro, y decirles a los países, todos ustedes tienen una obligación, no es si quieren, todos tienen una obligación, se devuelven, preparan la contribución nacional, me la traen, y eso es lo que yo espero que ustedes hagan. Y además me la tienen que actualizar cada 5 años y volverla a traer. Y además vamos a hacer un evento, que ese sí es el Global Stocktake, que es un evento que va a ocurrir cada 5 años, empezando en el 2023, en donde se va a mirar cómo va la implementación del tratado. Cosa que tampoco le gusta a muchos países, fue una de las grandes banderas de Colombia y uno de nuestros grandes orgullos en la negociación. ¿Cuáles son los 5 grandes elementos del acuerdo? Y ya cierro con esto, no sé si haya preguntas. Primero, ya los conté algunos, es de aplicación universal. Hay países que no han ratificado y hay países que no van a ratificar. Nicaragua no firmó, Nicaragua no va a ratificar, Nicaragua salió furioso de la COP21, pero furiosos de la COP21, y en todos los demás escenarios multilaterales donde se menciona el Acuerdo de París,
nos han obligado a introducir texto que dice, que es una redundancia legal, que dice que el Acuerdo de París solo es aplicable a quienes lo ratifiquen, que es como obvio, pero no importa, a ellos les da paz porque ellos ni lo firmaron, ni lo ratificaron, ni lo van a hacer y lo quieren dejar así de claro. Esa es una historia muy larga que no alcanzo a echar. El tema de la ambición, muy importante, muy difícil de lograr. El artículo 2 tiene 3 objetivos, uno de mitigación, como con 3 paticas que después se desarrollan en el artículo 4 de mitigación. Tiene la mención a los 2 grados, tiene la mención al 1.5, que ustedes no saben lo difícil que es meter 1.5 en los textos de negociación. Miren, llevan años de negociación. Pues quedó el 1.5 en el Acuerdo de París, quedó el peaking, como el tope de las emisiones, y quedó que deberíamos ser, qué pena que no me sé todos los términos en español, net zero, que deberíamos ya tener unas emisiones netas para finales del siglo. Quedó un acuerdo, un objetivo de adaptación. Eso nunca antes había pasado. No es duro, porque la adaptación no sabemos todavía cómo se mide duro. O sea, yo no puedo decir, reduzcanme en un 10% la vulnerabilidad. No, esos datos, esa métrica no la tenemos todavía, pero hay un objetivo global de reducir la vulnerabilidad y aumentar la adaptación. Y hay además, también Gran Guerra, texto de Colombia, un objetivo de finanzas, que dice que uno de los objetivos del Acuerdo de París es que el flujo de finanzas empieza a ser cada vez más acorde con un desarrollo sostenible bajo en carbono. Entonces, eso todo, digamos, es supremamente importante y además tiene un mecanismo de ambición, que es lo que les mencionaba, el Global Stocktake. Miren, la gente salió 20 años más vieja de esa negociación, nadie quiere volver a negociar un Acuerdo de París, y dijimos, establezcamos un mecanismo que permita que esto funcione por décadas. ¿Cuál es ese mecanismo? Señores países, ustedes van a la casa, nos presentan una contribución nacional, cada 5 años nos reunimos otra vez y ustedes la traen sobre la mesa. Eso va a ser en los ceros y 5, 20, 25, 30, 35, nada. Además, en la mitad de ese periodo, o sea en el 2023, y cada 5 años vamos a hacer un Global Stocktake, en donde vamos a mirar cómo vamos. Y ustedes, señores, por favor, cojan esa información del Global Stocktake y úsenla para preparar sus contribuciones nacionales. Porque pues el Stocktake lo que va a decir es que no estamos haciendo lo suficiente y pues por favor traten de aumentar la ambición en sus esfuerzos nacionales. Cosa que si igual se los dijeran desde arriba, pues hay menos apropiación del tratado también. O sea, es un trade-off, era una negociación y pues tiene pros y contras. Okay. Lo tercero, el tema de adaptación. Quedó bien fuerte, quedó con muchos elementos que Colombia quería, que como acaba de ocurrir no hace menos de 2 semanas y hace como 2 días, claramente no hemos podido todavía adaptarnos al cambio climático acá, ni al fenómeno de la niña, ni al fenómeno del niño, y todavía hay mucho por hacer a pesar del esfuerzo enorme que hacen las entidades. Entonces nuestro punto siempre ha sido, de pronto la mitigación era el único problema hace 20 años. Hoy, por favor, hablemos de adaptación, porque ya estamos tarde para mitigar y ya hay pérdidas y daños, y qué vamos a hacer con eso. Y quedó un artículo de adaptación bastante robusto, que nos gusta mucho para la posición que llevamos de Colombia, que funciona muy bien. Hay obligaciones de transparencia y hay un artículo sobre cumplimiento, que hay una persona del IDAM que tal vez nos pueda contar más. Es supremamente difícil reportarle a la convención, cuesta mucha plata. Colombia ya lo hace. Colombia está en este momento preparando su 3ª comunicación nacional y vamos para el segundo BUR. Y vamos para el segundo BUR, que es la comunicación bienal en la que está el inventario de gases de efecto invernadero. El IDAM es el encargado de hacer eso en Colombia. Cuesta mucha plata, cuesta mucho tiempo y también eso está separado en la convención. El tema de la universalidad, ya voy a acabar, se desdibujó en muchos aspectos que eran importantes para Colombia. La convención tiene 2 mundos, señores desarrollados, señores en desarrollo. Señores desarrollados tienen obligaciones duras de reducción, señores en desarrollo hagan lo que puedan. Señores desarrollados me reportan duro, cada 2 años con datos no más viejos de 2 años y con estos estándares. Señores en desarrollo me reportan con datos de hace 4 años y somos más laxos. Y todo es así en la convención. Y logramos que el Acuerdo de París, y esto era muy importante, desdibujara eso en muchas cosas. Por ejemplo, en que todos tienen que presentar una contribución de mitigación. Eso así, sacada del estadio. Pero lo otro, por ejemplo, en las obligaciones de reporte, que se dijo, vamos a tener un sistema común de reporte en un proceso progresivo. Donde yo le diga al IDAM que le toca reportar mañana como a los desarrollados, se me infartan todos, con toda la razón. Y eso que Colombia es de los países que tiene capacidad para reportar. Entonces, ¿qué dijimos?
los desarrollados reportan como reportan y los en desarrollo vamos acercándonos a mejorar nuestras calidades y nuestros tiempos y, digamos, vigencia de la información que estamos reportando de manera más progresiva. Y lo último es el tema de finanzas. Uno de las grandes, ¿cómo se dice cuando no se cumple una expectativa? Una de las grandes decepciones de muchos países, sobre todo en desarrollo, porque quedó un poco más suave de lo que muchos querían, pero quedó, y quedó, pues, no hay una obligación. El único tratado internacional ambiental que tiene una obligación dura de contribuciones es el de Montreal, de ozono, que funciona divino por eso, y obviamente los países desarrollados jamás van a volver a permitir que algo así pase, pero por eso el de Montreal funciona muy bien, es un caso muy interesante. Pero quedó un artículo de finanzas y de construcción de capacidades y desarrollo y transferencia de tecnología para el tema. Entonces, eso es lo más importante del tratado. Quería hacer las precisiones respecto de la introducción, porque sé que tal vez visto desde afuera es fácil como confundir cosas y leerlas tal vez no de la manera más precisa, y me alegra haber estado acá para aclararlo. No sé si hay alguna pregunta y perdón, me extendí. Gracias, no, excelente María Laura, muchas gracias por tu intervención, me pareció absolutamente, digamos, apropiada y pertinente. Les voy a proponer que abramos unas 5 intervenciones cortas, digamos, ojalá que no excedan unos 2 o 3 minutos para que de pronto así haya una mayor posibilidad de comentar. Entonces, por favor, les agradezco, ojalá, ok, por favor, gracias. Bueno, muchas gracias, mi nombre es Ederson Cabrera, les recuerdo, trabajo en el IDEAM. No trabajo en la Subdirección de Estudios Ambientales, que es la encargada de los temas de los que voy a mencionar, pero trabajo en la Subdirección de Ecosistemas, que es la que ha venido acompañando, digamos, todo el proceso de negociaciones en el Grupo de Negociación de Colombia. Hemos participado en las últimas 5 COPs, acompañando al Grupo de Negociación. Sí, un punto de lo que menciona María Laura muy importante es, ustedes no se imaginan el nivel de estrés que genera participar en una negociación, y pues sobre todo la de París, que fue de verdad, es real. Ustedes ven a las personas entrando a la negociación y después cuando salieron de París era muy complejo el tema del estrés y la carga que se tiene en eso. Un poco hablando de lo que mencionaba María Laura del cumplimiento, algo que no hemos dimensionado y pues que quedó un poco ya reflejado en el tema de financiamiento que se logró en París, es el tema de qué implica el cumplimiento. O sea, qué implica para los países avanzar en la generación de comunicaciones nacionales de cambio climático. ¿Qué implica decir, listo, bien, nosotros vamos a generar reportes bienales de actualización de emisiones cada 2 años? O sea, es un montón de esfuerzo y de recursos necesarios, que son escasos, para poder que Colombia presente un informe que se llama el BUR, el reporte bienal de actualización, porque ese reporte de BUR básicamente tiene un inventario de gases de efecto invernadero que debe cubrir todos los sectores, debe ser lo más detallado posible y debe, digamos, reflejar de la mejor forma la información de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera Colombia. El país, a través del IDEAM y con toda digamos, la institucionalidad, ha venido cumpliendo con esto, pero mantener ese esfuerzo va a ser muy costoso y eso debe verse reflejado, y es lo que ha venido trabajando el IDEAM con el Ministerio de Ambiente, en disponibilidad de recursos financieros para mantener ese esfuerzo, porque con mucho esfuerzo hemos logrado estar en las negociaciones, hemos logrado empezar a cumplir todo lo que se ha venido acordando, pero digamos que ha tenido un fuerte componente de cooperación internacional que nos ha permitido hacer eso. Si no logramos interiorizar o internalizar eso en costos país, probablemente el esfuerzo no lo podamos mantener en el futuro. Además, ustedes todos lo conocen, el IDEAM no solamente es el reporte del pronóstico del tiempo, no solamente el de saber si va a llover o no, pero también el IDEAM tiene otras responsabilidades muy grandes, como administrar la red hidrometeorológica, como generar la información del Estudio Nacional del Agua, todo el tema de componente hídrico. También el IDEAM tiene todo el componente de cambio climático y por eso apoyamos a Cancillería en todo el tema de negociaciones de cambio climático, pero también el IDEAM tiene la responsabilidad de generar la información sobre monitoreo de recursos forestales en el país, por eso tenemos el sistema de monitoreo. Entonces, digamos, ese punto de internalizar las decisiones y reforzar, digamos, la institucionalidad es muy importante. Lo segundo que quería mencionarles es que también en el acuerdo, no en el acuerdo de París, pero en el marco de la COP también se firmaron acuerdos muy importantes
en este caso acuerdos bilaterales para el pago por resultados de reducción de emisiones de deforestación, que es una de las primeras opciones. Este es voluntario, básicamente países se ponen de acuerdo para reducir emisiones, en el entretanto el mecanismo financiero del Fondo Verde esté actuando. Ahí Colombia también ha tenido un papel muy importante, son muy pocos los países que han avanzado en eso y Colombia ya lo hace, tiene un acuerdo firmado con los gobiernos de Noruega, Alemania, Reino Unido, para reducir deforestación en la Amazonía y otro para reducir deforestación en el resto del país. Eso implica una verificación internacional muy fuerte, que de hecho básicamente identifica si es que los mapitas o la información que uno genera son buenos o no. Básicamente ellos contratan firmas consultoras muy, muy importantes que revisan todos los datos, revisan todos los mapas y dicen, bueno, está bien, los datos que tiene Colombia están bien. En el proceso de la adopción de los acuerdos en el tema de mitigación, específicamente en el mecanismo RED, desde copas anteriores se identificaron 4 pilares para poder que los países opten a pago por resultados de reducciones de deforestación o de emisiones derivadas de deforestación. Colombia ya avanzó en los 4, es uno de los pocos países también, de hecho es el segundo país que ya avanzó en los 4 pilares de RED para poder optar a pagos en el marco de la convención. ¿Cuáles son esos 4? Y ahí termino. Es tener un sistema nacional de monitoreo de bosques, ya lo tenemos desde el año 2012, es desarrollar un nivel de referencia de emisiones, presentarlo a la convención, que la convención lo revise y lo apruebe, ya lo logró Colombia para el bioma amazónico de Colombia, que tengamos un sistema de información sobre las salvaguardas. Colombia ya también tiene una primera versión de ese sistema, ya lo reportó a la convención, y que tenga un plan nacional o un plan de acción, un plan de acción para la reducción de las emisiones derivadas de deforestación y degradación. Colombia también ya tiene, esa primera versión de la estrategia que será lanzada este año. En ese momento tendríamos los 4 aspectos fundamentales para participar, ya los tenemos. Ahora, ¿qué toca hacer? Presentar eso como un anexo al reporte bienal de actualización de emisiones. Colombia también ya lo hizo en el primer BUR. También toca que lo revise la convención, los expertos top de la convención revisan el informe, revisan todos los datos. Los expertos acaban el final del mes pasado de darnos el reporte y ya fue aprobado ese anexo técnico que reporta la reducción en la deforestación para el bioma amazónico 2013 y 2014. En ese sentido ya estaríamos casi listos para que en el marco del financiamiento de la convención esté listo, nosotros también ya podamos optar. Gracias. Muchas gracias. Por favor, sigue tu Bueno, doctora. entonces yo voy a ir aquí en sintonía Cancillería, IDEAM, Instituto Sinchi. Y yo no sé si el Humboldt acá después quiera decir algo. Primero quiero contarles a ustedes que el Sinchi es una institución de investigación científica vinculada al Ministerio de Ambiente y su jurisdicción de trabajo, por supuesto, es la Amazonia, que son 480.000 kilómetros cuadrados, más, digamos que mal contados. Con respecto al tema de París, yo sí tengo varias cosas que decir. Uno, que si miramos la Amazonia en términos de una región, un bioma que comparte con 8 países, el tema de la tragedia de los comunes tiene que tener acá un análisis importante. Y el segundo tema que quiero decir es el enfoque que acá se está presentando de bottom-up, porque lo que hoy estamos haciendo a través de lo que se logró en la cumbre de París, lo que firmó Colombia, lo que ratificó hace un momento Ederson Cabrera, es muy interesante porque a través de la estrategia que Colombia escribió, que se llama Visión Amazonía, a través de esa estrategia ha logrado, por una parte, hacer unos acuerdos de no deforestación, que creo que eso es totalmente legítimo hoy en un escenario de paz, con los locales que están en Guaviare y en Caquetá, que son los 2 sitios por el momento con el enfoque de no deforestación para los recursos REM que acaba de mencionar Ederson Cabrera. Y lo digo así, con bottom-up, porque yo nunca les conté mi maestría, en que yo tengo 2, una en hongos, nada que ver con este escenario, y otra en políticas públicas. Y esto lo quiero decir así, totalmente claro, porque si hay un bottom-up está allá, en lo que representa efectivamente la Amazonia y en lo que tenemos que lograr frente a que tanto la política nacional, la política que tenemos que coordinar con los países a través de la OTCA,
la política que tenemos que coordinar con los gobernadores y los alcaldes de estas ciudades amazónicas tiene que efectivamente representarnos eso que ustedes están diciendo como el bottom-up, el que yo desde mis políticas públicas aprendí. Entonces, ese es un análisis. Yo no soy jurídica, no soy abogada, pero sí les quiero decir que sí, que en este tiro la Amazonia salió bien librada y saldrá bien librada sí y solo sí la gente que está allá y los agentes de la deforestación que están afuera dejamos de hacer deforestación. ¿Por qué? Porque hay unos acuerdos obligatorios que tienen que ver con este tema de si logramos pasar unos niveles importantes del acuerdo, tendremos más recursos. Eso se oye particularmente raro, seguramente sí, pero quiero decirles que tenemos también que reconocer en el país institucionalidad. Y lo digo por el Humboldt, lo digo por el SINCHI, lo digo por el INVEMAR, lo digo por el Instituto de Investigaciones del Pacífico, lo digo por las universidades que nos acompañan en estos temas. Así es que hoy tenemos modelos desarrollados para negociar con los locales y para hacer eso que también nos enseñaron por allá en el enfoque neoinstitucional de cómo son las transacciones que efectivamente tenemos que hacer con las comunidades locales y que el conocimiento científico lo es efectivamente. Así es que pues yo sí soy una optimista, yo pues entiendo la discusión, aquí me he enterado de cosas que yo no tenía ni idea, he aprendido por supuesto, pero como la idea no es tomarme este escenario ni decir más allá de lo que el tiempo me permite, sí quisiera decirles que hay que los enfoques, por supuesto, teórico-metodológicos de las escuelas de pensamiento, pues por supuesto que la academia los resiste, ¿cierto? Pero en la práctica, nosotros en el mundo real, la gente funciona de una forma, las instituciones tenemos que sumarnos efectivamente en eso que llamamos Sistema Nacional Ambiental y hacer un efecto importante. Yo eso lo tengo que decir, lo tengo que insistir en estos proyectos que estamos desarrollando hoy a través de la cooperación internacional, que también quedó en el acuerdo, sí y solo si la cooperación nos ayudaba, ¿cierto? Hemos podido expresar los trabajos, las posibilidades, las acciones, inclusive las visiones que tenemos para la Amazonia, desde el mundo indígena, desde lo que es efectivamente el tema agroambiental, y aquí quiero decir que tenemos uno de condiciones habilitantes donde está el inventario forestal, al que también estamos apuntando interinstitucionalmente, y me falta uno. Indígena. El indígena, no, pero ese sí lo mencioné. Entonces, quiero decir también que aquí hay un pilar agroambiental que es el que nos está permitiendo hacer alianza de política pública con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio del Medio Ambiente. Ok, bueno, muchas gracias, doctora. Bien, bueno, muchas gracias. A ver, voy a hacerlo en tres partes. Hay una institucional, una que yo llamo de fondo, y unas dudas y un comentario a las provocaciones que hizo acá el profesor. Primero, la institucional me parece que uno de los problemas que tiene Colombia para implementar esto, y no lo digo yo, lo han dicho personas como los exministros, es la gran debilidad institucional del SINA y la tendencia que hay a fracturar el SINA cada día más, no por malo, sino tal vez por bueno. Justamente es eso, mientras que Colombia durante muchos años fue modelo y ejemplo para América Latina, entonces hoy en día Colombia se ha retraído y ha perdido la capacidad institucional, y cada día y el proyecto de ley que hay tiende a debilitar aún más el Sistema Nacional Ambiental. Eso genera obviamente una falta de liderazgo en la cabeza. Una entidad que debería de ser líder, al no ser fuerte, pues obviamente no tiene liderazgo, y tan se ve ese liderazgo que es un tema que se ha fraccionado el cambio climático. Entonces hoy uno escucha al ministro de Minas hablando de cambio climático y de matriz energética, ¿cierto? Por razones de cambio climático, uno oye al ministro de Agricultura o cualquier otra dependencia del Estado hablando de cambio climático, mientras que
la cabeza solo habla de reforestación, y me parece que ese es un tema que muestra eso, y eso genera una visión fragmentada también del tema. Aquí tenemos una visión fragmentada. Eso me lleva a que también, y uno lo ve cuando une el tema de cambio climático con el tema de crecimiento verde, porque finalmente la política de crecimiento verde uno podría mirarla que es parte de la implementación de la política del tratado, es decir, se están desarrollando algunos de los instrumentos, se están desarrollando allí. Entonces una visión demasiado, y digo demasiado, economicista, es esa obsesión que tenemos en Colombia por creer que el mercado lo puede todo, y que entre menos Estado y más mercado, más felices seremos. Y creo que eso, y obviamente el Acuerdo de París es un bocato di cardinale para poder uno decir que viva el mercado, no abajo el Estado. Y me parece que no, eso no es así. Se puede acusar de ser una posición ideológica, yo le diría es una filosofía política, y hoy lo vemos en el mundo. Luego eso genera también de esa visión, es que el cambio climático lo vemos a veces descontextualizado, lo que es la razón de ser del Estado. Aquí no vemos el cambio climático como un factor de seguridad nacional del Estado. Francia acaba de crear al interior de su Ministerio de Defensa, ¿cierto?, un grupo de análisis de seguridad nacional y los impactos del cambio climático en la seguridad nacional. Incluso, y está trabajando con Sciences Po en esos temas. Incluso hay textos que ya han dicho como parte de las, digamos, de los grupos que han alimentado al IS es justamente consecuencia del cambio climático por una gran sequía que hubo en Siria y desplazó mucha gente, los desplazados de cambio climático que se llaman, que fueron empobrecidos y hoy en día es decir, esta gente ha alimentado esto, y esto se ha publicado en Le Figaro, que es decir, es un periódico conservador en Francia, y en algunos textos también. Entonces esa generación, pues esa visión reducida genera eso. Entonces eso me lleva a mirar qué pasa con el contexto internacional también. Colombia es un país, no nos digamos mentira, totalmente dependiente y vinculado a la política americana. Entonces, ¿qué pasa ahora que Estados Unidos no quiere firmar o quiere retirarse del Acuerdo de París? ¿Ya no será que algunos enemigos de los del Acuerdo de París que tienen intereses en Colombia van a presionar eso? Eso hay que mirarlo en el contexto geopolítico, también me parece a mí, no soy experto, pero es una duda que me surge. Por otro lado, el tema es que estos debates tienen que ser, y no digo por parte del Estado me refiero, más incluyentes. Uno lo nota, y por eso la verdad lo felicito por este intento que nos permite a muchos acá, es esto. Colombia es un país que tiende a ser que si tú no eres mi amigo, no piensas como yo, eres mi enemigo, y eso tenemos que superarlo. Es que en la diferencia es que se construye la paz y se construye la democracia. No invitar, y lo digo porque pues vivo metido en el tema y me infiltro a veces y logro entrar a estos sitios, ¿cierto? Entonces encuentra uno que si es un comité de aplausos, para hacer un comité de aplausos no es eso, aquí hay que buscar eso. Y por último, sobre el tema de que eso se traslada al derecho interno, claro que sí. En el año 2009-2010 hicimos un trabajo sobre el derecho del cambio climático en los países amazónicos, que ese fue un proyecto financiado por el gobierno alemán a través de Brasil, y estudiamos, fue un trabajo que se hizo con Venezuela, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Brasil. Pero miren ustedes, desafortunadamente, la gente que lideraba esto, que era un magistrado del Tribunal Superior de Brasil, fiscales de allá, cuando pidieron el apoyo de Colombia porque querían que Colombia fuera foco, porque en ese momento era pleno auge, pues Venezuela, Ecuador, no se quería que estuvieran allá, pues hacer un evento, cuando fueron a la embajada no los atendieron, tuvieron que llamarnos a nosotros, porque ya les dijeron que no había aquí Consejo Superior de la Judicatura, y la idea era hacer una capacitación de jueces, cierto, magistrados, a través de incluso de videoconferencias y todo, y no fue posible hacerlo en Colombia, tocó trasladarse a Ecuador, cierto, porque las citas que se consiguieron aquí fue por amistades, el amiguismo, es decir, conocíamos a un más presidente de la corte, al fulano, y obviamente no era institucional. Entonces eso que pasó, y perdone ya termino, cierto, es una muestra de lo que yo señalo, y ese documento lo encuentran ustedes en un link del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA. Ahí está ese trabajo, donde están todos los países, está toda la legislación, incluso jurisprudencia, porque Brasil tiene jurisprudencia del cambio climático.
Bueno, muchas gracias, muy amable doctor. Profesor Rengifo, le agradecería si usted pudiera hacer su intervención. Bueno, muchas gracias. ¿Sí está prendido? Sí. Muchas gracias, profesor Fabián Hernández. Empiezo por agradecer la amable invitación a expresar algunos puntos de vista. Voy a ser muy breve. Lo que dijo Luis Fernando Macías con unas palabras que le escuché a la decana Sandra Borda en un programa de esos internacionalistas, unos más internacionalistas que otros, donde decía que la tendencia de las cancillerías en todo el mundo es abrirse un poco. Claro, Macías, así es. Abrirse, dejar que la gente hable. Esa de la diplomacia secreta, eso ya no existe, pues habrá documentos confidenciales, en fin. Hay que darle la palabra a la gente, y hay que dejar que la gente hable, y la gente se exprese. Yo celebro que la doctora Rojas nos haya dado la buena noticia de que Nicaragua salió muy aburrida. Yo quisiera decir, por lo menos le ganamos una a Nicaragua. Una muy simbólica, porque pues tampoco es que me parezca así, con perdón de la doctora Rojas, sí, de pronto salieron piedros, como se dice coloquialmente. Ojalá siguiéramos ganando, doctora Rojas, oye. Yo veo que si seguimos en lo mismo, de la misma forma, con los mismos mecanismos y con los mismos, estaba aquí con el doctor Barreto y hay mucho consenso en eso, doctora Rojas, con los mismos, yo creo que ojalá no nos pase lo mismo. Quiero decirlo claramente. Abramos, discutamos con la gente que entiende, con la gente que sabe de esto. Y en esa misma línea quiero decir lo siguiente, poner un punto aquí sobre esta cuestión de las diferencias de los estados. La tendencia del derecho internacional hoy, al margen de esto del soft law y del hard law, que cada vez aparece como una distinción más tenue, más desdibujada, más borrada. Siempre pongo el ejemplo, imagínese una recomendación de la OIT pidiéndole al Estado colombiano o a cualquiera que proteja a un sindicalista, y que algún funcionario por ahí algo confundido diga, no, eso es soft law, en realidad lo es. No proteja al sindicalista, a ver qué pasa. La responsabilidad del Estado, ¿será soft law? Bueno, dejo ahí el interrogante. Pero yo iba a esto, la tendencia no solamente es a encontrar que ese soft law, si no puede ser en rigor jurídico separado del hard law, pues hay que decir que al menos es complementario, y que en ese sentido, y la Corte Constitucional aquí, muy de avanzada en derechos humanos, ya se ha pronunciado sobre eso, ¿no? Recomendaciones de los consejos, antes la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, etcétera. Vas a pensar que, como digo, una recomendación pidiendo protección por parte de la UNESCO a un educador, que es soft law. Pero yo decía, hay una tendencia también en el derecho internacional a considerar y a introducir el concepto y la lucha de los comunes, la reivindicación de los comunes. Ojo con eso, es un discurso muy novedoso, aunque no tanto si se mira todos los antecedentes, pero ya hay mucha gente trabajando en esto. Esto viene también del derecho del mar. ¿Será que el mar, los estados pueden decir, yo hago aquí lo que me da la gana? Bueno, de pronto por la fuerza sí, pero estamos hablando de cambio climático. Problema de la selva, amazónica particularmente, el problema de la atmósfera, son bienes comunes. Y en ese sentido, de bienes comunes conciernen a toda la humanidad. Y se está generando un proceso de ruptura, yo no digo que para mañana, para el año entrante, ni mucho menos, pero la tendencia, doctor Macías, profesor Cárdenas y todos los aquí presentes, es a que se reivindiquen esos comunes desde el concepto de humanidad y de interés de la humanidad. Eso de pronto nos serviría para romper un poquito esas posiciones radicales negativas como la de Nicaragua. A ver, doctora Rojas, si nos ganamos una hoy. Como está la cosa, yo he asistido a reuniones en la Cancillería,
¿Cómo romper ese esquema, doctora Rojas? Se lo digo muy amablemente, muy respetuosamente. Yo sé que usted no es responsable en otros contextos. Hay otras funcionarias de la Cancillería, gente joven, yo respeto. Tengo hijos jóvenes. Yo creo que todos debimos tener la oportunidad. Pero le digo, doctora Rojas, hay que romper ese esquema de la Cancillería de vengan, hablen, carreta. Si usted esa carreta dice algo interesante, tomamos una nota, vemos a ver cómo hacemos. No, hay que abrir esto, doctora Rojas. Y en ese sentido, muy bienvenida la iniciativa y la invitación del profesor Cárdenas, pero no es para que hablemos y nos escuchemos, sino para que nos entendamos. Es decir, superemos el esquema, coincido ahí, es decir, profesor Macías, la formación, sí, la formación, maestro. Acuérdese, nuestros profesores, y bueno. Excelente. En fin, muy cordialmente, doctora Rojas, no me vaya a malinterpretar, es por el bien del país, y estoy planteando cosas que son novedosas, que van a venir, se acordarán de mí, de pronto ojalá alguno diga, yo le escuché eso a Rengifo, bueno, que se acuerden de mí por algo. Los comunes, reivindicar los comunes, los bienes comunes de la humanidad. El clima no se le puede dejar a China ni a Rusia, ni la atmósfera se le puede dejar a qué sé yo, a Nicaragua, ni el mar tampoco. Tenemos que trabajar desde otros esquemas y desde otras perspectivas. Tal vez para eso le sirva a la Cancillería todo este tipo de eventos. No me extiendo Muchas más, gracias, muchas profesor Rengifo, muy Qué pena, amable. yo sé que yo también me tengo que ir, pero hay esto, eso que dicen los bienes comunes es muy cierto. Mire, el problema es que estamos privatizando la atmósfera a través de los bonos de carbono. Eso hay que mirarlo con calma, y en Colombia lo hemos visto. Solamente pensamos que son agentes racionales que económicamente actúan, pero no hemos hecho ningún análisis jurídico. Y cuando usted coge Perú, Ecuador, resulta y pasa que el análisis empezó por lo jurídico para saber cuál es la naturaleza jurídica del carbono y de la atmósfera, un poco para mirar eso, y aquí se está dándole ya un precio a eso. Muchas gracias, doctor. Yo no sé si el doctor Patiño tenía un último comentario que quería hacer. Ya, gracias. ¿Quieres hacer un último cortísimo? Sí, muy rápido y creo que muy cortico. Gracias. Además, pues no soy ni internacionalista, ni abogado, y por supuesto ni experto en acuerdos de cambio climático. Mi poco conocimiento es un poco en temas territoriales y de estructura estatal y de ordenamiento territorial. Y creo que con lo que tú señalas de los enfoques bottom-up, yo solo hago 3 reflexiones frente al tema de la implementación de la política de cambio climático en Colombia. Pues derivado un poco también de las reflexiones que se plantean frente a los 3 temas de París y los temas evidentemente de la agenda de cambio climático sobre mitigación, adaptación y por supuesto también toda la discusión que tenemos hoy sobre la posibilidad de recursos financieros hoy frente al tema. Y eso implica que hoy en día en Colombia se están formulando o se están replanteando o se están revisando o tenemos una cantidad de refritos también de instituciones, esquemas, instancias que vale la pena mirarlo a la luz de esto, pero además de unas coyunturas que están ocurriendo para ver si realmente esos acuerdos tienen una dimensión territorial, que es un poco la preocupación por la que creo yo que estoy aquí. Y en ese sentido, digamos, esas 3 coyunturas tienen que ver con el acuerdo de paz, las reformas específicas al sector ambiente, como bien lo señala la compañera del Sinchi, y por supuesto también todo el tema de los péndulos entre descentralización y centralización que evidentemente en los últimos 15 años hemos visto muy fuertes. Y frente al tema de mitigación, frente a la estructura de la política de cambio climático, es evidente que desde el Ministerio de Ambiente, desde Cancillería, desde el DNP fundamentalmente, pues se han venido trabajando una serie de estrategias nacionales red, estrategias también asociadas a planes sectoriales de cambio climático que se están definiendo con muchos de los ministerios, y muchos de estos instrumentos sectoriales tienen poca participación y bajos elementos que tengan que ver con la discusión territorial, y eso es un punto de partida también. Muchos de esos temas a nivel territorial se están discutiendo, es con una mirada también, pero al interior, up-bottom, al interior del Estado colombiano, sin tener en cuenta directamente los impactos que pueden tener estos temas y estas discusiones sobre nuevas ciudades y políticas. La agricultura también, según los temas evidentes que señalan los informes de la política de cambio climático que está en borrador y todas las discusiones que se ha planteado, aporta más del 50% de emisiones, es el sector que más aporta, y estamos en una discusión también específica de unos acuerdos sin paz, unos acuerdos de paz sin claridades frente al tema de cambio climático y claridades ambientales. Eso implica necesariamente también empezar a mirar una serie de instrumentos que se están discutiendo ahí, la discusión también de la ampliación de la frontera agrícola y otra serie de temas que parecen ser los prioritarios. Sin hablar del tema de adaptación, estamos discutiendo también todo el tema muy de moda
Y muy de moda, cada que hay una tragedia hablamos del tema, es decir, como lo dice el profesor Gustavo Wilche, somos muy buenos, nos hemos vuelto expertos en rescatar náufragos, pero muy malos, evitando el naufragio. Y eso tiene que ver mucho con la poca mirada territorial a estos temas, no solo, es decir, asociados con cambio climático, pero también con gestión de riesgos. 83% de municipios en el país con posibilidades de revisión y ajuste del POT, pero tenemos 33% de habitantes en el país en zonas de riesgo, 48% en áreas sujetas a riesgos por inundaciones, es decir, fenómenos derivados de cambio climático que implican adaptación, y pues, por supuesto estamos con el desastre de moda. Ayer Mocoa, hoy Manizales, pasado mañana cualquier otro, y seguimos, digamos, con los temas también de acciones remediales muy interesantes que tienen que ver también con una serie de instrumentos. Y eso, digamos, como para plantear también una discusión posterior que no alcanza sobre el tiempo frente a los recursos y las posibilidades reales en un país donde realmente los recursos más dinámicos a nivel territorial son muy pocos y los recursos más dinámicos simplemente se definen desde el nivel nacional. Bueno, gracias, era eso. Muchísimas gracias. Como ven, digamos, esto no concluye nada. El objetivo de este Green Launch era todo lo contrario, comenzar. Entonces, para hacer seguimiento, nuestra coordinadora del Green Launch, la ecóloga y estudiante último semestre de Derecho, Marcela Ciceros, les va a enviar a su correo un formulario de Google muy elemental en el que vamos a hacer una pequeña, digamos, sondeo de temas a hacerle seguimiento, con el objetivo de poder programar el segundo Green Launch, ojalá poder identificar un par de speakers que puedan, digamos, tomar el liderazgo en nuestro próximo encuentro y podamos continuar, porque acá no se alcanzó a decir nada, lo que queríamos era abrir el espacio, agradecerles a todos por su participación, por favor recibo feedback, propuestas, reclamos, quejas también, ¿no? Todo lo que sea, y muchísimas gracias a todos, a ustedes, muy amables. ¿Problemas ambientales o generales de derecho internacional? Pues en principio es debates en torno a asuntos ambientales, pero hacerlos de derecho internacional o desde otras especialidades. Les vamos a enviar las memorias del evento también, entonces para que lo tengan presente. Y por favor ayúdenme a llenar el calendario de Google que les envía Marcela. Bueno, mil gracias.